Hola chicas y chicos, pues concluimos la propuesta filosófica de Agustín de Hipona que tenemos que trabajar para este curso de Historia de la Filosofía con su propuesta política. ¿De acuerdo? El texto de Agustín de Hipona en relación a la propuesta política fundamentalmente se titula La ciudad de Dios. Este es su texto fundamental, ¿de acuerdo? Es clara también aquí la influencia platónica y estoica. Considera que los hombres, ¿qué es lo que buscan? La felicidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿dónde alcanzamos esa felicidad? Lógicamente en el pensamiento cristiano, en Dios. ¿De acuerdo? Es decir, la felicidad, la verdadera felicidad, la auténtica felicidad, no es posible en esta vida. En Platón recordar que tampoco, ¿de acuerdo? Tenemos que ascender al mundo de las ideas, porque aquí estamos esclavizados, nuestras almas están esclavizadas en el mundo sensible. Entonces, no es posible en esta vida que la auténtica felicidad, decíamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se alcanza? Se alcanza con la visión beatífica de Dios. ¿Cuándo? Pues después de esta vida, en la siguiente, en la otra vida, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que para ascender a Dios, para trascendernos, no nos bastamos a nosotros mismos los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos? Debemos contar con la ayuda divina, por lo tanto, nosotros, para lograr acercarnos a la felicidad, acercarnos a Dios en esta vida terrenal, necesitamos el qué? Necesitamos la intervención divina, porque no nos bastamos a nosotros mismos, por lo tanto es necesaria esta gracia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el alma humana, como ya hemos visto en la polémica con el pelagianismo, está dañada por el pecado original, y frente al pelagianismo lo que sostiene Agustín de Hipona es el traducianismo. La culpa del pecado, desde los primeros padres, Adán y Eva, es heredada por los hijos a través del traducianismo, de esa transmisión del alma de padres a hijos, ¿de acuerdo? De generación en generación. Habíamos visto también que en la antropología, que Agustín de Hipona entiende que el ser humano está compuesto de dos sustancias, una espiritual y otra material. La espiritual es el alma, la material es el cuerpo, y eso daba lugar a hablar de un hombre interior y un hombre exterior, de un hombre viejo y un hombre nuevo, ¿de acuerdo? El hombre exterior es el hombre viejo que vive guiado por los sentidos, por el cuerpo y lo material, mientras que el hombre interior es el hombre nuevo porque renace en su acercamiento hacia Dios, ¿de acuerdo? Pues esa dualidad antropológica es llevada también al ámbito social, ¿de acuerdo? Y entonces no va a hablar de qué, de dos ciudades. Por una parte va a estar la ciudad de Dios y por otra parte la ciudad terrenal. ¿En qué se fundamenta la ciudad celestial? Está fundada en el amor a Dios. Ya vimos que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos ama, nos dota de esa facultad en tanto que somos amados por Él, y por eso nosotros podemos retornar ese amor hacia Él. Si tomamos la elección del bien y tendemos a nuestra interioridad y nos acercamos a Dios, lo que hacemos es pertenecer a la ciudad celestial. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ese amor, en vez de dirigirlo a quien se lo merece, que es Dios, no lo dirigimos a nosotros mismos y se convierte en amor propio, lo que estamos es en la ciudad terrenal. Y en vez de seguir el camino de la interioridad, seguimos el camino de la exterioridad, guiados ¿por qué? Por la culpa del pecado, que nos hace tender hacia la separación de Dios, de lo divino. Por lo tanto, lo que tenemos son dos ciudades. Nosotros habitaremos una u otra en función de si amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos. Somos seres egoístas y nos guiamos por las pasiones, los deseos y el goce material. Perdón. Aquí. ¿De acuerdo? Estas dos ciudades para Agustín de Hipona lo que ocurre que es, por lo que ocurre que a lo largo de la historia conviven, ¿de acuerdo? Y en esa medida la propuesta de Agustín de Hipona constituye una filosofía de la historia. Que se pregunta fundamentalmente qué es la historia, ¿no? Es la pregunta fundamental de la filosofía, y a partir de ahí se entiende cómo transcurre la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos en esta realidad, en este mundo que vivimos? Pues lo que hacemos es esperar. ¿El qué? La ciudad celestial o divina, la ciudad de Dios, ¿de acuerdo? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues vivimos en la ciudad terrenal. Esto suena muy platónico, si recordáis, ¿de acuerdo? Y mientras estamos en la ciudad terrenal, ¿qué hacemos? Pues obedecemos las leyes de los hombres, las leyes terrenales. En tanto y en cuanto, ¿qué? En tanto y en cuanto estas leyes terrenales
no entren en contradicción o contravengan los preceptos divinos, las leyes divinas. Por supuesto, si hay una contradicción entre las leyes divinas y las leyes de los hombres, nosotros, ¿qué debemos hacer? Obedecer la ley de rango superior. ¿Cuál es la ley de rango superior? La ley divina. Además de que es la ley de rango superior, Agustín de Hipona que tiene clara otra cosa, que la ley divina no está equivocada, pero la razón hemos visto que nos acerca al saber, nos puede acercar a la felicidad, pero no se basta por sí misma, necesita siempre de qué, de la intervención divina, de ese protagonismo de Dios, tanto en el ámbito del saber, a través de la revelación, como en el ámbito de la acción, a través de la gracia divina. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que esta dualidad de ciudades, que al final genera una lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, o representa una lucha entre el bien y el mal, entre el hombre interior y el hombre exterior, se mantendrá ¿hasta cuándo? Hasta el final de la historia. Tenemos la ciudad divina y la ciudad terrenal y están constantemente en liza. ¿Cuál será el final de la historia? ¿Qué es lo que pasará al final de la historia en esta lucha entre la ciudad celestial y la ciudad divina? Que la ciudad divina celestial, que la ciudad de Dios, se alzará triunfante. ¿Sobre qué? Sobre la ciudad terrena, que será vencida, lógicamente. ¿De acuerdo? Y ese es el destino de la historia. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la realidad, del tiempo, y por lo tanto es el Señor creador de la historia, es su dueño. Entonces Él ha creado la historia ¿para qué? Para que se ha vencido el mal y sea triunfante, y se alce triunfante el bien, lógicamente. Por lo tanto, la historia que ha sido creada por Dios se desarrolla en el qué, los designios divinos, sus mandatos, lo que Él espera que ocurra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la historia que ha sido creada por Dios, ¿en qué se basa? En la intervención de Dios, en la intervención de Dios a favor de quién, de los hombres, de los seres humanos, y en esa intervención de Dios se da un sentido a la historia. ¿De acuerdo? ¿En dónde se da ese sentido de la historia? En Dios, porque en última instancia toda la historia transcurre con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La de que los hombres nos reconciliemos con Dios. ¿De acuerdo? Eso es posible, ¿por qué? Por la intervención divina. Eso siempre tenerlo en mente, ¿de acuerdo? En el pensamiento agustinista. Por lo tanto, lo que tenemos es que estas dos ciudades pues entran en liza y se desarrolla la historia en estas controversias, ¿de acuerdo? Si la auténtica felicidad solo es alcanzable en la otra vida, en la conjunción con Dios, porque es el momento beatífico, ¿de acuerdo? Pues mientras estamos en esa tierra, pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué sentido tiene formar parte de un Estado, vivir en una institución como es el Estado, o cumplir sus leyes, sus normas, o como lo queramos pensar? Porque lo auténtico es lo auténtico, que es la conjunción con Dios, es la vida con Dios, es la ciudad celestial, que no se somete a las exigencias de ningún Estado, de ninguna construcción humana. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado nunca va a ser una forma perfecta, nunca va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección solo es alcanzable en el cielo. Por lo tanto, lo único que puede hacer el Estado, la única función que tiene el Estado, el único sentido que tiene el Estado, ¿cuál va a ser? La de favorecer la paz sin contravenir las leyes divinas. ¿De acuerdo? Generar orden. Pero no confundamos el Estado ¿con qué? Con la ciudad divina. ¿De acuerdo? El Estado forma parte de la ciudad terrenal y contra más se parezca a la ciudad terrenal a la ciudad divina, pues mejor. Pero claro, o sea, la perfección solo es posible ¿cuándo? Pues cuando estemos con Dios, porque solo Dios es la perfección, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano pues tiene dos alternativas. O se hace habitante de la ciudad celestial o se hace habitante de la ciudad terrenal, ¿de acuerdo? Si se hace habitante de la ciudad terrenal estará viviendo según la carne. Aquí esto es muy simbólico, ¿de acuerdo? Según el cuerpo, según lo material, se convertirá en el hombre exterior, en el hombre viejo, en el hombre que se deja llevar por sus tendencias derivadas de la culpa del pecado y tenderá al pecado, lógicamente, o podrá vivir según el espíritu, según el alma, tendiendo a la interioridad, en donde encontramos a Dios, y por lo tanto estaríamos tendiendo hacia ¿qué? Hacia la ciudad divina, ¿de acuerdo? Entonces nosotros veíamos que esto ocurría en el ser humano, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que hace
Agustín de Hipona es considerar efectivamente que nosotros, que en la historia nos encontramos las mismas alternativas, ¿de acuerdo? En la historia de la humanidad lo que nos encontramos es que hay, como ya he comentado antes, la lucha de estas dos ciudades, y por una parte está la ciudad terrena y por otra parte la ciudad celestial. Y hay una lucha entre ambas del mismo modo que nosotros, por la capacidad que nos dota el libre arbitrio, podemos elegir entre el bien y el mal. Podemos tender a Dios o no, igualmente en el ámbito social. ¿Cuál es el fin de la historia? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Cumplir los designios divinos, que es el triunfo de la ciudad celestial sobre la ciudad terrenal. Entonces, a lo largo de la historia, ninguna de las dos ciudades ha dominado sobre la otra, sino que siempre ha habido esa lucha, ¿de acuerdo? Al final de la historia habrá el triunfo de la ciudad celestial, pero ese será ya el fin de la historia, habrá acabado. Pero mientras estamos en la historia, existe simplemente la lucha. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues cada uno de nosotros nos debemos preguntar a qué ciudad pertenecemos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Nos dejamos llevar por la carne, por el espíritu. Y en esa medida sabremos si somos habitantes de la ciudad celestial o de la ciudad terrena. En esa historia que transcurre, que no hay un dominio claro de ninguna de las dos ciudades hasta el final de la historia, en el que triunfa el bien sobre el mal, triunfa Dios, podemos distinguir, según Agustín de Hipona, 3 momentos de la historia, ¿de acuerdo? Primero habría un momento sin leyes en que los hombres no se enfrentan contra los bienes del mundo, ¿de acuerdo? Luego en esa lucha habría un momento que llama bajo la ley, en el que los hombres combaten contra el mundo, contra la exterioridad, contra el hombre viejo, contra la ciudad terrenal, pero no consiguen ganar, son vencidos, ¿no?, por esa culpa del pecado, y al final llega el momento de la Iglesia en el que los hombres luchan y vencen, ¿de acuerdo? Esto gracias a ¿qué? A la intervención divina, a la gracia divina, porque sin la gracia divina no podemos tender hacia el bien, no podemos tender hacia la salvación. Pero bueno, serían los 3 momentos de la historia de los que nos habla Agustín de Hipona. Y con esto pues hemos acabado la política de Agustín de Hipona y también hemos acabado su propuesta filosófica, que era lo que nos correspondía hacer para preparar el debate, ¿de acuerdo? Espero haber sido claro. Si tenéis alguna duda en clase, preguntáis, consultad los apuntes y nos vemos. Y cuidaros mucho. Saludos, chicos.